Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchos de vosotros conocidos del foro, alguno que también conozco de la administración, de empresas públicas. Tenemos una asistencia muy interesante, de lo que estamos muy satisfechos y que os agradecemos. Vamos a iniciar esta jornada sobre economía circular que hemos organizado junto con la empresa pública Sodercan, que ha lanzado unas bases para unas ayudas para el impulso, y también con COE Pyme España, con quien colaboramos habitualmente y que de hecho es nuestra principal proveedora de información. La estructura de la jornada es que yo voy a dar unas pequeñas reflexiones sobre qué inconvenientes o problemáticas veo en el día a día para aplicar de verdad los postulados o los principios que se derivan de la economía circular a nivel general y en Cantabria en particular. Después, Alfredo nos va a explicar en qué consiste y qué está haciendo Sodercan para impulsar esta economía circular, y luego Eva nos va a poner una serie de ejemplos y nos va a hablar de la estrategia española que se ha publicado ahora en el mes de junio. Os voy a presentar brevemente a los dos ponentes y ya luego me limitaré a darles entrada. Por orden de intervención, pues primero Alfredo, al que conocemos desde hace ya muchísimos años, porque hemos colaborado en muchas ocasiones a lo largo de las diferentes etapas que hemos pasado. Pues Alfredo es ingeniero industrial, tiene una amplísima experiencia en la colaboración con las empresas públicas y en la actualidad, desde 2018, es el director del área de innovación y emprendedores de Sodercan. Bienvenido, Alfredo. Buenos días. ¿Qué tal? Y Eva Rodríguez es nuestro ángel de la guarda en COE Pyme España. Es nuestra más hábil y diligente colaboradora. Nos suministra una ingente cantidad de información muy bien estructurada, muy bien ordenada. Ella es de profesión, es geóloga, tiene un máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial y en la actualidad está trabajando en el Departamento de Medio Ambiente. ¿Cómo se llama exactamente, Eva? Que no me acuerdo, es... Dependiendo de la directora, que es Cristina Rivero, es directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima. Gracias. Industria, Energía y Medio Ambiente, eso es. Y luego también trabaja junto con Business Europe y con los otros organismos en los que COE Pyme colabora y participa activamente. A través de ella, todas las alegaciones, las sugerencias, lo que nos mandáis cuando salen estos anteproyectos, a la ley de residuos, a la movilidad, los canalizamos a través de Eva. Muchísimas gracias, Eva, por tu tiempo y por la rapidez y las facilidades que nos das siempre. Gracias a vosotros. Bueno, voy a empezar entonces con la presentación mía, que se llama Problemáticas que tenemos en la aplicación, y empiezo con esta foto. Es una foto de mi moto. Es una foto de una moto que tenía en el año 86, eso es en el Saja, en otoño del 86, y la otra es este verano en San Vicente la Barquera, por Santillán. Es la misma moto, aunque de esa moto pues igual solo queda original el chasis y 4 cosas más, el depósito repintado, pero está todo cambiado, las ruedas, las llantas, las cadenas, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque esta es una moto que tenía una tecnología y unas características que permitían aplicar los principios que se derivan de la economía circular. Esta moto es una moto que es sencilla, que su fabricación se reduce en los residuos, se puede reutilizar, se puede reciclar, se puede reparar y no está sometida al vicio de la obsolescencia programada ni estas cosas. Y ahí están, 33 años después, la pegas una patada, arrancas y te vas. Y eso es lo que se supone que debería de ser. Pero esto, en el fondo, no interesa. No interesa a Honda, no interesa a mucha gente. Y entonces se produce una paradoja. Y yo hoy voy a hablaros de esa paradoja. Porque a mí me toca hablar de la problemática, luego Alfredo y Eva seguramente nos hablarán en cambio de cómo vamos o cómo hacen las distintas administraciones y organizaciones para luchar contra esa problemática, para vencer esas resistencias y poder así implementar efectivamente todos estos principios que se derivan de este modelo.
Y he destacado 4 aspectos problemáticos, que son que el modelo de desarrollo socioeconómico actual no es coherente con los postulados de la economía circular, se hace una utilización abusiva y omnicomprensiva del concepto de economía circular, que muchas veces lo vacía de contenido, hay graves incoherencias en la propia legislación, para empezar en la propia y vigente Ley de Residuos, la 22/2011, aunque parece ser que el anteproyecto de ley con el que se está trabajando ahora va a superar algunas de esas incongruencias, pero la legislación positiva, la vigente, y luego hay una legítima resistencia de los agentes que se ven perjudicados por el modelo más tradicional de la economía lineal. Otra cosa es cómo articulen esa resistencia, que igual no siempre es todo lo correcta que debiera ser. Por empezar por el modelo socioeconómico, que decía que no es coherente, en este sentido, y parafraseando el libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, este año tuve ocasión de leer un interesante artículo de los profesores Pansera y Genovese, que se llamó La insoportable debilidad de la economía circular. Este artículo, que se publicó este verano, hacía una reflexión sobre cómo se está aplicando la economía circular, distinguiendo entre 2 conceptos básicos. Un concepto fuerte y revolucionario de la economía circular que modifique el modelo, y otro, digamos, más light, más, ¿cómo se suele decir en estos casos? Que no está tan convertido, menos maximalista, menos exigente, que al final es el que también, lógicamente, se va imponiendo. Debemos de tener en cuenta la realidad, y la realidad es que el progreso sigue siendo cuantitativo, mucho más que cualitativo. Seguimos midiendo las cosas en términos de incremento del PIB, del consumo de los hogares, de si la exportación, pero lo hacemos de una manera más eficiente. Seguimos en un modelo que es lineal y que es más ecoeficiente. Los coches son más eficientes, las viviendas son más eficientes, nuestros procesos productivos son más eficientes, pero eso no quiere decir que hayan dejado de ser lineales. Muchos de ellos siguen siendo lineales. El tránsito a esa circularidad, que no siempre ni para todos será posible, conlleva una serie de exigencias. Y lo más importante, en mi punto de vista, es que de todas las R's, aquellas R's de reducir, reutilizar, reciclar, y luego ya muchas, rediseñar y hasta 10 R's he contado, es el de reducción. En el fondo, y por eso la foto inicial, en 33 años un motero lo normal es que tenga 6 o 7 motos y no que siga con la misma moto. Lógicamente, la venta de motos pues le interesa a los que fabrican motos, a los que hacen los componentes para las motos, etcétera, etcétera. Pero igual no es justamente lo que le interesa más al medio ambiente. Ahora que estamos trabajando, por ejemplo, mucho con la industria textil en la redefinición del modelo, nos damos cuenta que la industria textil se está empezando a considerar como la segunda o la tercera más contaminante, y no es porque intrínseca o necesariamente tenga que ser tan contaminante. Haciendo un análisis de ciclo de vida, considerando el impacto en las fibras, en la producción, en la química, etc. Pero en gran medida el problema de la falta de sostenibilidad es esta moda de un único uso, esta moda de cosas que son muy efímeras, que no buscan reducirse, no contable, es un incremento exponencial de la presencia de una camiseta, una prenda que se usa 2 o 3 veces, luego se elimina. La sobriedad en el sentido más epicúreo del concepto, el ser algo estoicismo, ser un poco sobrio, evitar caer en ciertos excesos, es un concepto muy medioambiental y que tiene mucho que ver con estas reducciones. La utilización abusiva y omnicomprensiva de este concepto, que no es una tontería, cómo se llaman a las cosas. Lo estamos viendo ahora muy graciosamente con lo del estado de alarma, no se dice estado de alarma o toque de queda, se llama limitación transitoria a la movilidad nocturna, no sé qué, bueno, sí, un toque de queda para entendernos. Vale, pues los términos, las palabras no son inocentes, son importantes, y entonces cuando se empieza a utilizar calidad para todo, se empieza a utilizar sostenibilidad para todo, se empieza a utilizar medio ambiente para todo, todo es medio ambiente, la arquitectura es medio ambiente, la energía es medio ambiente, el urbanismo es medio ambiente, el transporte es medio ambiente, claro, el medio ambiente es el entorno, todo es medio ambiente, Ministerio del Todo, Ministerio del Medio Ambiente, pues lo estás vaciando de contenido. Y luego es muy sorprendente que hemos constatado, quienes trabajamos en términos de producción industrial o de medio ambiente estricto, residuos, agua, gestión, tal, emisiones, esto,
pues que aparecen auténticos gentes que han descubierto la economía circular. Fíjate tú, qué cosa, ¿eh? Qué cosa esto de reutilizar un residuo. Díselo a un chatarrero, díselo a una fundición, díselo a cualquier persona que esté trabajando en el mundo industrial. La economía circular se lleva practicando desde el inicio de la humanidad. Lo que pasa es que la evolución de los materiales, de los procesos, de las técnicas, de las exigencias, etcétera, permite estructurarlo, organizarlo, pero siempre hemos hecho economía circular. La economía circular es una alternativa, y es una alternativa que hacerlo de manera más eficiente, gestión de los residuos, por ejemplo, bueno, pues ha sido igual el elemento que ha diferenciado empresas que luego han sido capaces de sobreponerse a etapas de crisis de aquellas otras que no. Y es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la economía circular, porque así vamos a poder gestionar, vamos a poder destinar unos recursos, vamos a poder concienciar o trabajar con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. En este sentido, creo que es muy interesante la ponencia de Eva, porque que se definan estrategias en las que se hagan diagnósticos y se sepa qué es lo que hay, qué es lo que vamos a hacer, a dónde queremos llegar, y además que facilitemos ejemplos a los agentes, en este caso para las empresas, para también las administraciones públicas, pues puede ser muy importante, porque cuando hemos hecho, por ejemplo, el catálogo cántabro de iniciativas de economía circular, que estamos este año en su segunda edición, nos encontramos con que muchas veces empresas que están haciendo prácticas de economía circular no lo sabían, que lo son. Igual que la innovación se puede estar haciendo en una empresa sin tenerlo estructurado, sin tener un departamento, sin tener un sistema para medirla, para evaluarla, pero sí estás haciendo innovación. Bueno, pues lo mismo. Y en otras ocasiones hay cosas que se consideran que son economía circular, que podrán ser temas más de eficiencia, pero que tampoco podrían encajarse ahí. Los ejemplos y la ponencia de Eva es una de las cosas que permite luchar contra esta problemática. En tercer lugar, vemos incoherencias legislativas e incoherencias en la gestión. No sé muy bien por qué, pero bueno, los que me conocéis, casi todos los que estáis aquí apuntados, y los que no, pues tampoco les puede sorprender tanto lo que voy a decir. Muchas veces nos encontramos con que los principales agentes que se oponen o que se resisten a los principios derivados de la economía circular son los que tradicionalmente se han denominado como ecologistas o conservacionistas. Hace poco, en una conferencia que dimos en COE, donde estudiamos ejemplos de economía circular en Cantabria, y vino Mare y nos explicó lo que hacía, y vino otras empresas y nos explicaron lo que estaban haciendo. Me acuerdo que tuve una discusión con un representante de una asociación ecologista, al que al final les dije que se habían quedado viejunos, lo cual le ofendió mucho, pero el término viejuno en este sentido evidentemente era cariñoso, y lo que quiere decir es que se han quedado anclados a veces en momentos históricos, como puede ser, no sé, por los años 60, 70, cuando surge el movimiento ecologista, o luego en los que se estigmatiza una determinada cuestión, seguramente porque entonces se hacía mal. Se hacía mal, en el principio, igual la valorización energética, la incineración, la recuperación, o los vertederos eran un desastre, se tiraba todo, no había una verdadera gestión, entonces había una necesidad de controlar, y por lo tanto queríamos que todos los residuos estuviesen perfectamente identificados y perfectamente trazados para así evitar que apareciese todo tirado en la esquina de una carretera, en un río, de mala manera, integrándose en otros procesos de manera insegura, etc. Bueno, eso que tenía toda la lógica en su momento, hoy en día no la tiene por lo menos en la sociedad europea occidental. Y estas resistencias también se dan en otros ámbitos, en las propias administraciones, etcétera, asociaciones de vecinos, bueno. Descendiendo ya a cosas muy concretas, como pongo aquí algunos ejemplos sencillos, fue desconcertante la modificación legislativa del año 2011. Tradicionalmente habían funcionado cosas como eran las bolsas de subproductos que gestionaban las cámaras de comercio, o otros sistemas de intercambio de materias, de productos, de materias primas secundarias, llámalo como quieras, y de golpe, por una desconfianza ya no a las empresas, sino al sistema público, a las administraciones, dijeron, no, vamos a tener que regular esto desde el Estado. Y a pesar de que la gestión corresponde a las comunidades autónomas, decidieron que para que una cosa fuese su producto, pero esa condición de los usos, había que establecer un mecanismo, tal, y entonces
de un modelo que facilitaba el intercambio de estos subproductos, pues se pasó a un modelo que lo ha imposibilitado. Tenemos aquí la realidad de que hemos tardado más de 5 o 6 años para que cuestiones que son subproductos o sustancias que han pedido la condición de subproducto, de residuo, perdón, evidente. Me acuerdo en las primeras consultas que tuve en este sentido fue los restos de las sierras de los tableros de madera. Es que eso es para hacer aglomerado, para hacer luego la tabla. Y esto es otro producto de la sierra. La sierra no solo sacar listones, sino que también las virutas y lo que quedan de esto que se vende y con eso se hace tablero aglomerado. Es evidente. Bueno, pues entonces se tenía que hacer gestor de residuos, el que hacía tableros. ¿Por qué? Si lo que está es aprovechándolo. Y luego, otras cosas. Por ejemplo, hay una limitación para que una empresa pueda copiar un residuo no peligroso de 2 años. Si no, lo tiene que entregar a un vertedero para que se elimine. ¿Por qué? Porque si el mercado no demanda en ese momento esa materia prima secundaria, ese subproducto, si hablando exactamente sus más características físico-químicas y funciona igual, ¿por qué una escoria generada en 1999 todavía sí puede ser utilizada en el 2021 y una generada en septiembre del 20 hay que entregarla? No tiene ningún sentido. Ningún sentido, y mucho menos teniendo en cuenta lo que cuesta de un vertedero como se mantiene. En este sentido, también nos encontramos con incoherencias con el impulso a la contratación pública. La administración debería ser ejemplar y no debería de dar unos poquitos puntitos, unas poquitas ventajas a aquellos productos o servicios que se ofrecen bajo el concepto de economía sostenible, sino que debería ser, sino que debería ser un impulso claro, un impulso decidido, un impulso de tal manera que aquello que sí esté conforme a estos postulos de economía sea lo que se contrate y aquello que no, y que no sea, como siempre, el precio, porque si estamos siempre con el tema del precio, pues vamos. Y luego, y para acabar, que ya me estoy extendiendo demasiado, está la resistencia a los agentes perjudiciales, lo cual es legítimo y es muy lógico que si tú hacías fotos con carretes y tenías emulsión de plata, pues cuando te viene la fotografía digital digas que eso no vale para nada, que tal y que cual, y que tú R con tu carrete, que es mucho más bonito y tal, y habrá un grupo de gente que va a seguir con el carrete, con eso y con la Hasselblad haciendo las fotos como quieran, vale. Pero no es, oye, tenías un producto que fue muy exitoso, ha tenido su época, ha muerto, en unos casos de éxito, en otros casos porque ha habido otro que lo ha desplazado. ¿Quién iba a pensar que los teléfonos se iban a cargar las cámaras fotográficas? Pero bueno, eso es así. ¿Vale? Entonces tú te resistes, bien, te resistes. Lo más inteligente es que te adaptes, que te adecues, que cambies, que hagas de la crisis, de la oportunidad, o de la crisis una virtud, de la necesidad virtud, ¿vale? Y si te vas a resistir, pues te resistes a través de lobbies y grupos de presión. Eva ve las reuniones que tenemos en COE y muchas veces hay sectores enteros que se pueden ver perjudicados porque se toman determinadas decisiones, sectores dentro del transporte, por ejemplo, con el tema del transporte sostenible, sectores dentro de las materias, igual los fabricantes de plástico se oponen a que se sustituyan las bolsas de plástico por otras, pero bueno, lo haces en tu entorno, utiliza los medios, eso es legítimo, eso es legal, eso es perfecto. Lo que ya no está tan bien es cuando muchas veces se recurre a la desinformación y se utiliza a manipular, pues eso, agrupaciones ecologistas o lo que fuere. En mi experiencia aquí en Cantabria, pues me acuerdo perfectamente de haber intervenido cuando Cementos Alfa cambió y empezó a quemar cierto tipo de blending de residuos, que se montó un lío a nivel de toda la región, que hubo gente que se encerró en los institutos, como si eso fuese el cáncer, que esto iba a acabar con todo y no pasó nada, y al contrario. Y luego un caso muy bueno, creo que está apuntado, Pepe Calvo, de Cementos Alfa, de gestión de economía circular, es precisamente las cementeras, y las cementeras más eficaces y más eficientes son las que han conseguido implementar sistemas de economía circular. Hay empresas enteras, como Lignotec, antes hablábamos de SNEACE, antes de entrar a la reunión. Lignotec entera se dedica a la economía circular. Cualquier fundición hace economía circular, en fin, eso ha estado siempre ahí y no pasa nada. Yo no me quiero extender más porque ya ha sido muy largo lo mío, y ahora que hemos visto una serie de contras o de pegas que estamos viendo, vamos a ver, sin embargo, qué se hace para mejorarlo. Una de las cosas que hay que hacer para mejorar la economía circular es impulsarla y fomentarla. Y en este sentido, la Sociedad de Desarrollo Regional, SODERCAN, ha sacado recientemente una regulación de las bases que establece un marco al que podemos acceder las empresas para obtener ayudas, y en este sentido pues creo que Alfredo nos lo va a poder explicar
si quiere ampliar otras ayudas, otras líneas, pues encantado. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Martín. En primer lugar, yo quisiera, sobre todo, agradecer a COE la oportunidad brindada de poder estar hoy aquí y poder dar a conocer esta iniciativa que hemos lanzado y, como no, a todas las personas que están asistiendo, que al final es la que da sentido a que hagamos pues, actuaciones como esta. Efectivamente, nosotros queremos aportar en nuestro pequeñito grano de arena. Yo creo que ahí Martín ha expuesto, no sé si estáis viendo, a ver si veis. No sé si veis ahora la... Ahora sí. Martín ha expuesto la problemática y ahora aquí, como decía, me toca a mí pues intentar aportar nuestro pequeñito grano de arena para solucionar esa problemática que tan evidentemente también ha expuesto Martín. Y además yo creo que lo ha expuesto de una manera, pues yo creo que muy, aparte de muy efectiva, lo ha expuesto de un modo muy ameno y que realmente me ha gustado mucho. Yo creo que prácticamente todos nos conocéis a Sodercan. He estado mirando quiénes estáis hoy asistiendo a este webinar y yo creo que muchos de ustedes nos conocéis, pero para aquellos que no nos conozcáis, bueno, nosotros somos una sociedad pública que dependemos del Gobierno de Cantabria, estamos adscritos a la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y somos mayoritarios del Gobierno de Cantabria, que tenemos una pequeña participación de la Cámara de Comercio de Cantabria y Liberban. Nos creamos en el año 1984 y nuestros objetivos básicamente son fomentar el emprendimiento y la creación de empresas, atraer, intentar captar inversiones, apoyar financieramente a nuestras empresas, canalizar ayudas propias, regionales, nacionales y europeas, facilitar acceso a nuevos mercados y apoyar la I+D y el asociacionismo entre las empresas de la región. Y para eso tenemos pues, diferentes áreas dentro de la propia organización, un área de emprendimiento, un área de innovación, un área de nuevos mercados, un área que se encarga de atraer nuevas inversiones, un área de desarrollo industrial y financiación y el área de asesoramiento. Y como bien comentaba Martín, en este último mes, y más tarde de lo que hubiésemos deseado, porque bueno, al final este está siendo un año, como yo califico, raro y así, la paradoja, ¿no? Nosotros tenemos, fijaos, tenemos programado lanzar nuestro plan de actuaciones el 17 de marzo de este año. Bueno, no os voy a contar, todos sabemos lo que pasó unos días antes, ¿no? Entonces, todo eso nos trastocó, eso nos hizo tener que adaptarnos, cambiar el paso y empezar a lanzar esos famosos cheques que imagino que muchos de vosotros ya conocéis, los cheques de resistencia, cheques autónomos que nos han tenido absorbidos durante mucho tiempo, ¿no? Y al final, pues nuestra actividad diaria, ordinaria, pues hemos tenido que ir posponiendo. Y eso ha hecho que, bueno, hayamos lanzado ahora, a finales de año, esta batería de actuaciones que cubren desde aspectos de emprendedores, de acceso a nuevos mercados o fomento de I+D, pero dentro de todas estas líneas hay una línea concreta, que es la que veis ahí marcada, que se llama el Programa de Fomento de la Economía Circular. Es una línea que lanzamos en el año 2018, fue la primera vez que se convocó, que lo lanzamos como algo experimental, ¿no? Con la idea de ver qué respuesta tenía por parte de las empresas de Cantabria y que poco a poco la hemos ido consolidando y este año, por supuesto, también la queríamos y la hemos lanzado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, al final lo que queremos es fomentar proyectos de I+D, proyectos de innovación, proyectos de I+D que lleven aparejado actuaciones que fomenten la actividad de economía circular en las empresas. Pero además, desde el punto de vista, como ha dicho Martín, del modelo menos exigente. O sea, tenemos con la amplitud de miras suficiente para poder, digamos, abarcar el mayor número posible de proyectos. Y todo con la idea de que al final, bueno, no va a ser yo quien os vaya a definir qué es la economía circular, ¿no? Pero lo que queremos al final sean proyectos en los cuales, mediante esa actividad de I+D, prolonguemos el valor, los recursos y la duración de los productos, de modo que limitemos pues, el uso de materias primas y energías. Esta puede ser una definición como otra cualquiera de economía circular. ¿Qué tipología de proyectos están incluidos en esta convocatoria? Pues estamos hablando de proyectos tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental, según la definición que marca la normativa europea, que es la cual nos tenemos que acoger.
Es muy importante y sí quiero aquí incidir el plazo que tenemos para esta convocatoria. Estamos ya a estas alturas del año, como decía, al final nos hemos tenido que retrasar en su lanzamiento y el plazo no es muy amplio y estará abierto hasta el 30 de noviembre de este año. Yo creo que es importante que lo recordéis, todo aquel que tenga o crea que pueda tener un proyecto susceptible de acogerse a esta iniciativa, pues que tenga en mente que básicamente nos queda un mes, ¿no?, para preparar esos proyectos. ¿Qué requisitos se tienen en esta convocatoria? Bueno, al final el requisito principal es que sea algún proyecto que esté enmarcado dentro de las líneas de actuación del Plan de Residuos de Cantabria. Y esto, como podéis ver ahí, las líneas de actuación, es suficientemente amplio como para decir que cualquier proyecto de economía circular pues puede acogerse. Cualquier proyecto desarrollado por una empresa puede acogerse. Si veis ahí el listado de las líneas de actuación, pues abarcamos prácticamente cualquier tipología de proyectos. Estamos hablando de residuos del sector primario, residuos industriales, con todo lo que ello implica, domésticos y comerciales, de residuos de los RCDs, los vehículos fuera de uso, temas de aceites industriales, neumáticos, pilas y baterías, aparatos eléctricos, todo lo que está en el reglamento RAE, todo el tema de los PCT y los PCBs, lodos de depuradoras, residuos sanitarios, industrias extractivas. Es decir, estamos hablando de un volumen suficientemente amplio de, digamos, de elementos. Yo creo que aquí está, podemos decir, prácticamente todo y que podrían acogerse a esta convocatoria. Vamos a entrar ya en detalle, si os parece, de las características que tienen que tener los proyectos que se presenten. Estamos hablando de proyectos, queremos hacerlo, digamos, abierto a proyectos también de pequeño tamaño, no queremos ser limitativos, con lo cual estamos hablando de proyectos que puedan ser desde el presupuesto de 10.000 euros, ¿vale? Queremos que tanto empresas pequeñas como empresas de mayor tamaño puedan verse reflejados en esta convocatoria y no puedan, en este caso, verse apartados. Yo creo que un proyecto mínimo elegible de 10.000 euros es suficientemente bajo como para que muchos proyectos puedan acogerse a la misma. Estamos hablando de proyectos cortos, estamos hablando de proyectos de una duración comprendida entre los 6 y los 12 meses. Y si lo que queremos o tenemos limitado una solicitud únicamente por empresa solicitante, ¿vale? Queremos llegar al máximo posible porque al final uno de los objetivos de esta convocatoria es difundir también y hacer un poco de mecenazgo y dar a conocer, bueno, la importancia que tiene al final la actividad de la economía circular. Además, hay una cosa que ha comentado Martín, y que estoy totalmente de acuerdo con él en su presentación, y es que muchas empresas están realizando actuaciones que se pueden marcar dentro de la economía circular sin ser consciente de ello. Lo mismo que muchos hacen innovación y no son conscientes de ellos, muchas están haciendo actuaciones que pueden ser enmarcadas en esta convocatoria de ayudas y no lo saben, ¿no? Yo creo que eso también es un elemento que tenemos que hacer un autodiagnóstico, las propias empresas tenemos que hacer un autodiagnóstico, analizar qué es lo que estamos haciendo y seguramente que salen a reducir muchos tipos de actuaciones que podrían acogerse a la convocatoria. La ayuda máxima por proyecto que tiene esta convocatoria es de 30.000 euros y el porcentaje de ayuda máximo que puede alcanzar es el 70%. Aquí estamos circunscritos al Reglamento General de Exención por Categorías que marca la Unión Europea, que depende ese porcentaje de la tipología de proyecto, bien sea investigación industrial o desarrollo experimental, y del tamaño de empresa, de modo que se prima más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas. Y siempre con la limitación que he comentado de los 30.000 euros. ¿Y qué entra en un proyecto de este tipo? Bueno, pues al final los conceptos que entran en un proyecto de este tipo son los típicos de un proyecto de I+D. Estamos hablando desde los gastos de personal asociados al desarrollo de esa actividad de I+D, los costes de amortización de equipos que están vinculados al desarrollo de la actuación, por supuesto consumibles, material de explotación, fungibles necesarios para llevar a cabo ese proyecto y, por supuesto, costes de asistencias técnicas e investigación contractual con OPIs o grupos de investigación. Yo quería dar también, porque yo creo que aquí muchas veces es importante vernos reflejados, ¿no? Quería hacer ya, para finalizar, dar un pequeño repaso a las experiencias de los 2 últimos años, los dos últimos y los 2 únicos que hemos tenido esta convocatoria, para que veáis un poco cuál ha sido su evolución. En el año 2018 se presentaron, como podéis ver en la diapositiva que tenéis ahora mismo en pantalla, se presentaron 7 solicitudes, de las cuales se aprobaron 5 y supuso una ayuda de 200.000 euros. Dentro de las áreas de actuación del Plan de Residuos de Cantabria, 3 estaban enmarcadas en residuos industriales, 1 en residuos domésticos y comerciales
y una vinculada a los neumáticos. En el año 2019 las solicitudes se incrementaron a 9 y de ellas aprobaron 7, resultaron aprobadas 7 solicitudes con una ayuda concedida de 270.000 euros. Si volvemos a hacer el análisis de en qué áreas de actuación del plan de residuos se enmarcaron, vemos que nuevamente los residuos industriales fue el área de actuación, digamos, que copó la mayoría de las solicitudes, secundada por los residuos del sector primario y luego por residuos domésticos y comerciales con un proyecto. Y sí que me gustaría ya, como última diapositiva, poneros una imagen de qué tipología de proyectos o algunos ejemplos de proyectos de los cuales se han presentado para que, bueno, pueda servir. Yo creo que en este caso lo más importante es como verse un espejo, ¿no? Que podamos vernos reflejados y ver qué ejemplos de proyectos se han presentado a lo largo de estos años. Ha habido proyectos, como podéis ver ahí, de temas de reutilización de lactosueros, un residuo que tiene una problemática medioambiental muy importante y que, bueno, a través de esta convocatoria se presentó un proyecto de utilización, un aprovechamiento a ese residuo. Hubo otro proyecto de valoración de residuos de luminarias, luminarias que están ya en desuso, dejan de utilizarse y han tenido su vida útil y lo que se plantea es cómo poder valorizarlas. Ha habido otro proyecto de aprovechamiento de residuos en industria textil, residuos que tenían, digamos, una valorización, digamos, de menor valor añadido o incluso no tenían, cómo poder aprovechar y tener un aprovechamiento de mayor valor añadido. Tenemos proyectos también de residuos forestales para luego utilizar en la industria agroalimentaria, un proyecto bastante curioso. Había un proyecto también de tema de aprovechamiento de residuos domésticos y también cosas igual más, puede parecer más tecnológicas o más, digamos, en tecnologías que ahora, digamos, están más en boga, como puede ser, por ejemplo, el aprovechamiento de residuos plásticos que se generan durante la impresión 3D. Entonces, yo lo que quería con esta presentación hoy era dar a conocer unas pequeñas pinceladas de lo que es esta convocatoria, para que la conozcáis así de primera mano. Por supuesto, quedamos abiertos luego al turno de preguntas para cualquier duda que podáis tener de la misma y, por supuesto, ahí sí que os invito a cualquier duda que os pueda surgir durante el proceso de presentación de solicitudes o cuando os estéis planteando si un proyecto es elegible o no en esta convocatoria, ahí sí que os invito, por favor, a que contactáis con Sodercam. Y por mi parte, yo creo que el objetivo de acogerme al timing previsto, yo creo que lo he cumplido. Y nada, eso era lo que yo os quería trasladar hoy. Muchísimas gracias, Alfredo, por la claridad y la concreción y además por acogerte al tiempo ahí con precisión, que siempre es de agradecer en estas tardes. Yo antes me pasa un poco. Bueno, pues ahora Eva Rodríguez nos va a comentar, como estaba previsto, los catálogos de la estrategia española de economía circular y los catálogos que se están realizando, tanto el del Ministerio como el de Business Europe, que es nuestro representante en Bruselas y entre las instituciones. Así pues, Eva, muchísimas gracias. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, se me oye bien, ¿verdad? Sí. A COE Pyme Cantabria por contar una vez más con COE estatal para esta intervención. Bueno, gracias por todas las palabras dichas. Bueno, ante todo dependo de mi directora, que es ella quien organiza y establece ese orden necesario para que el exceso de información no produzca desinformación, ¿no? Entonces, bueno, esperamos con mi humilde trabajo poder contribuir pues, a facilitar a las empresas el asimilar la cantidad de información tremenda que nos viene de las instituciones, tanto europeas como nacionales o del ámbito internacional. Bueno, vamos a hablar unas cuestiones de carácter general sobre la Estrategia Española de Economía Circular y luego en relación con la implementación de la economía circular, que es quizá de lo que el objetivo principal de esta sesión de hoy de COE Pyme Cantabria, los catálogos de buenas prácticas. El propio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y lo que Business Europe también está haciendo. Vale. En cuanto a la Estrategia Española de Economía Circular,
se aprobó recientemente en Consejo de Ministros antes del verano. Tenéis acceso en mi presentación a 2 sitios web donde podéis acceder a la propia presentación del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas de las cuestiones o de los impedimentos que Martín Silván exponía que encuentran las empresas para implementar la economía circular, sobre todo en el ámbito de la gestión de residuos, que muchos de los ejemplos que Martín mencionaba están relacionados con políticas de gestión de residuos, se encuentran dentro del marco del anteproyecto de ley de residuos que ahora mismo está en tramitación. Se espera que entre en las Cortes Generales, es decir, tramitación en el Congreso de los Diputados para principios, en el primer trimestre del año próximo. Hemos trabajado con un borrador de anteproyecto de ley y efectivamente surgen muchas dudas, muchas inquietudes respecto a muchos temas técnicos que Martín ha planteado y muchos otros. También hay que tener presente que la economía circular va mucho más allá de la mera gestión de los residuos. Lo que pasa que en la medida en la que estamos hablando de cerrar el círculo y de las materias primas, está íntimamente vinculado al producto y consumo sostenible y, por tanto, a la adecuada gestión de los residuos, a los modelos productivos, como explicaba Martín y el representante de Sodercan, por supuesto. Señalo también ahí el acceso a una jornada que hemos hecho en COE recientemente, el viernes pasado, es el compromiso empresarial por la economía circular en el envase, es decir, en el flujo concreto de residuos de envases. Tuvimos una intervención de toda la cadena de valor del envase, había en el entorno de 20 ponentes, unas presentaciones, ya sabéis, muy rápidas, donde es difícil a lo mejor extraer mensajes porque hay muchos mensajes, pero bueno, quizás el mensaje general era que entre todos tenemos que estar coordinados para poder implementar la economía circular, ya sea en el ámbito de los envases o en cualquier otro ámbito. Centrándonos ya en la Estrategia Española de Economía Circular, he señalado ahí un poco en mayúsculas dos cuestiones muy relevantes. El que, en primer lugar, la estrategia, el documento de la estrategia es el marco general, pero se va a implementar a través de planes de acción que incluyen 3 años, planificación trienales. El del periodo que va a comenzar a partir del año 21, del 21 al 23, del 2021 al 23, saldrá a consulta pública pues, en el mes de noviembre, dijo la última vez la representante del Ministerio en esta materia. Entonces, bueno, obviamente lo seguiremos para hacer las observaciones oportunas a través del grupo de trabajo de economía circular, que es el que coordino yo entre otras materias en COE. Por tanto, el marco general de la Estrategia Española de Economía Circular plantea una serie de objetivos poniéndose como referencia el año 2030, pero estos planes de acción trienales serán aún más concretos y establecerán pues a lo mejor objetivos adicionales que son los que se plantean para ese trienio. Voy a destacar los que incluye la estrategia. Incluye un total de 6. Aquí he señalado una especie de resumen, como puede ser reducir en un 30% el consumo nacional de materiales. Son todo objetivos que en principio se basan ya en datos que se están recogiendo a través de indicadores y normativa de la Unión Europea. Este primero que os estoy citando, reducir el 30% del consumo nacional de materiales, es difícil llevarlo a la práctica para determinados sectores intensivos en el consumo de materias primas y bueno, pues precisamente ahí es donde habrá que ver en qué medida se puede llevar esto a la práctica y trabajar en lo que es la transición ecológica de los sectores industriales y bueno, en la gran revolución que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Otro objetivo que plantea es mejorar en un 10% la eficiencia en el uso del agua. Por eso señalaba que no es solamente políticas de residuos, sino que lo que son recursos en general, el agua es un recurso también, hay muchísimo trabajo por hacer. Otro objetivo es recortar un 15% la generación de residuos respecto al año 2010. Está vinculado a lo que ya se recoge en el anteproyecto de ley de residuos y otra normativa que tenemos en materia de residuos. Y en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, introduce un objetivo que está también relacionado, repito, con residuos, por
porque en la medida en la que se mitigan gases de efecto invernadero, por ejemplo, procedentes de vertedero, pues se contribuye a la mitigación general de estos gases de efecto invernadero. Entonces se introduce un objetivo para que esté por debajo de los 10 millones de toneladas en el año 2030. Se establecen 6 sectores prioritarios, se basan en los que la propia Comisión Europea también ha establecido, aunque no sean los mismos, sino que tiene su particularidad, pues por mencionar construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y textil y confección. La Comisión Europea ha elegido estos sectores porque considera que son los que tienen mayor impacto también, pero un gran margen de mejora. Vamos a intentar ver en positivo todas estas obligaciones que no son fáciles de cumplir para las empresas con el contexto que tenemos ahora aún más, y vamos a verlo desde la perspectiva del potencial que hay y de los trabajos que se pueden llevar a cabo. Establece una serie de políticas clave, líneas principales de actuación y indicadores. Lo señalo un poco en más grande. Los indicadores, y un modelo organizativo para poder estar coordinados y que fluya la información. Vamos a ver. Los indicadores, he copiado aquí, aunque no se ve casi nada, pero es la propia tabla que hay en el documento de la Estrategia Española de Economía Circular. Repito, son indicadores que ya existen en el ámbito, que ya se están midiendo en el ámbito europeo, la mayor parte de ellos. Señalo los epígrafes fundamentales, que está un poquito en negrita en el centro de la pantalla, basándose en producción y consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, competitividad e innovación y cambio climático. Empezando por el primero de ellos, producción y consumo, y en relación con el consumo nacional de materiales, sobre el que hablábamos que se plantea un objetivo, pues como se ve en la pantalla, ya se estaría midiendo, y bueno, pues vamos a ver cómo se puede llevar a la práctica. Autosuficiencia en la producción de materias primas críticas en la Unión Europea, contratación pública ecológica. La contratación pública, como todos sabemos, tiene un poder tractor que está medido y es tremendo, tanto en todo el ámbito de la Unión Europea. Obviamente, en materia de generación de residuos hay una serie de indicadores, como es lógico, porque, como decíamos, está íntimamente vinculado. Hay un epígrafe entero con las tasas de reciclado y reutilización. En cuanto a materias primas secundarias, pues bueno, también establece sus propios unos indicadores. No me voy a detener más, os lo he señalado aquí porque estamos intentando ir a la concreción. En el ámbito estatal, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha planteado este nuevo gobierno la creación o el desarrollo de un catálogo de buenas prácticas en economía circular. Estamos centrándonos en esta ponencia, como decía Martín Silván, en la implementación. Este catálogo es de carácter voluntario y viene a ser un escaparate para que las empresas que están poniendo en práctica la economía circular puedan hacer difusión de estas iniciativas. Lo que Business Europe, nuestro homólogo europeo, está haciendo es un poco la misma idea del Ministerio de Medio Ambiente, pero es un poquito más sencillo. Luego lo voy a exponer también muy brevemente. Tenemos que centrarnos en que va a haber que medir, registrar las actividades que estamos realizando. Como decía Martín y el representante de Sodercam, son iniciativas que ya se están llevando a la práctica desde hace años, pero es que si no lo podemos medir o registrar de alguna manera ordenada, armonizada, no es difícil avanzar, y con lo que se pretende con la Estrategia Española de Economía Circular y en el ámbito europeo también, con el Plan de Acción de Economía Circular, es poder medir establecer un marco de seguimiento. Ahí os pongo el acceso a la plantilla de recogida de datos, de ejemplos de buenas prácticas de economía circular, porque precisamente no vale cualquier cosa, sino que tiene que basarse en una serie de criterios. Aunque ya acabó el plazo para la
para elaborar el catálogo que ahora mismo se publicará próximamente, desde el Ministerio se anima a seguir enviando buenas prácticas para la edición del año próximo. Martina, que no tengo que terminar, hay 20, ¿no? No te oigo, hay 20 o 25, que me he perdido de repente. No te preocupes, Eva, que es que tenía el mute puesto. Pues sí, puedes seguir un par de, hasta 4 o 5 minutos más. Venga, fenomenal. Entonces, lo que os señalaba, que no vale cualquier cosa y entonces hay que ajustarse a la plantilla de recogida de datos del Ministerio, que podemos trabajar en ello con un poquito de tiempo, que esto es un escaparate gratuito para hacer difusión de nuestras actividades, pero que no vale cualquier cosa. Se basa este catálogo en una serie de criterios mínimos centrándose en las fases de A, diseño y producción; B, consumo y uso, C, gestión de residuos; y D, políticas educativas, sociales y más de más. Y establece cuáles son las principales medidas para el cumplimiento de los criterios. Se tienen que describir cuáles son los objetivos específicos que se pretenden y la descripción de la actuación, y los resultados, repito, a través de indicadores que se establezcan de manera propia, es decir, la propia empresa va a establecer sus propios indicadores. Aquí en economía circular se trabaja mucho en el ámbito sectorial, en el ámbito ad hoc para cada una de las empresas o sectores que son las que tienen la capacidad de establecer qué es lo que se puede medir. Las dificultades que se han encontrado y que exponía Martín Silvan y las conclusiones. Aquí pongo un ejemplo para el grupo A, que es diseño y producción, donde se ponen a modo de ejemplo los criterios mínimos de circularidad que tienen que cumplir para que esta buena práctica sea seleccionada, porque obviamente no van a seleccionar todas, sino que van a seleccionar únicamente las que cumplan los criterios que se marca en esta plantilla de recogida de datos, como puede ser, si estamos hablando de diseño y producción, una reducción y uso más eficiente de los recursos consumidos, como materias primas, agua y energía; una prevención de los residuos tanto del propio producto como de los generados en su actividad; o una reducción de los impactos asociados a la actividad. También establece entre los criterios a cumplir las principales medidas que se tienen que llevar a la práctica, por ejemplo, en cuanto a diseño y fabricación de productos y bienes sostenibles, con la incorporación de criterios de ecodiseño. Es normal, se basa en la normativa de ecodiseño, ahí apunta un pie de página donde hace referencia a todos los reglamentos de ecodiseño. Desarrollo de productos y bienes que sustituyan a materias primas por otras más sostenibles, circularidad en procesos productivos. Bueno, ahí detalla una batería, digamos, de requisitos, pero que también nos sirven de guía, porque Martín lo decía, son cosas que a lo mejor ya estamos cumpliendo y, sin embargo, no lo hemos registrado, no lo estamos explicando, tenemos que comunicar más. Es importante realizar actuaciones como las que está promoviendo COE CEPIME Cantabria a través de esta sesión. Tenemos que comunicar más a las empresas lo que estamos haciendo. Y ahí paso ya y prácticamente termino. La plataforma europea de Business Europe es la plataforma europea, la única plataforma liderada por la industria sobre economía circular. Ahí tenéis el acceso. Si metéis en Google Business Europe Circular Economy vais a encontrarlo rápidamente. Se incluyen casos prácticos de empresas. También se muestran los retos, los challenges que se han identificado. Pueden encontrarse los ejemplos a través de países, a través de proyectos. Es una búsqueda muy sencilla y los requisitos aquí para poder presentar un ejemplo, lo podéis hacer cualquiera de vosotros porque esto es abierto, es rellenar un formulario que ha planteado Business Europe y que es mucho más sencillo porque aquí no se están pidiendo requisitos de indicadores, etcétera, sino simplemente pues, bueno, una armonización para poder mostrar la información. Os animo a ello porque, repito, esto es publicidad gratuita y al mismo tiempo también a nivel informativo porque podemos ver ejemplos de lo que están haciendo en otras empresas, otros sectores, otros países. Y ya termino con esta página, las últimas novedades. En la web del Ministerio de Medio Ambiente tenemos el último boletín de economía circular. Es el segundo, se ha iniciado con este nuevo gobierno y este es el de octubre. Es muy fácil de leer, es muy cortito y bueno, pues os animo a echarle un vistazo. En cuanto a financiación, es verdad que dentro del ámbito de las comunidades autónomas se va a materializar quizá o es más fácil acceder
pero que no se nos olvide dentro del marco de Horizonte 2020 y, por supuesto, no lo he puesto en la presentación, lo que tenemos ahora sobre la mesa, que es el plan de recuperación y los fondos que nos vienen del ámbito europeo. Desde COE también se está trabajando para poder apoyar a las empresas en esta materia. Y, finalmente, pues bueno, una conferencia que hay la semana próxima en el ámbito europeo de la Plataforma Europea de Economía Circular. No la de Business Europe, sino la que hay de la Comisión Europea junto con el CES europeo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que un documento muy útil y como ya decía yo, los que no te conocen no lo sabían, pero lo vi muy ordenado, perfectamente utilizable luego como instrumento para trabajar, porque con todos esos links y toda esa información, quien tenga interés en acceder a ello, pues puede hacerlo inmediatamente y de una manera que te facilita mucho el trabajo cotidiano. Bueno, ahora teníamos previsto que hicieseis preguntas, comentarios, en fin, lo que os pareciese oportuno, y la metodología, pues entiendo que sería la de levantar el tal, pero como tampoco parece que vayamos a ser muchos, pues no sé, reacciones o directamente pues que alguien se conecte, se dé alta y lo comente, lo que quiera preguntar o decir. Hola Martín, si me permitís, Alfredo, espera, que voy a, ya que os estoy viendo yo, es de ley que me veáis a mí. Alfonso, ¿qué tal? Pues muy bien. No, quería preguntaros por el tema de la economía circular y todas estas... la adaptación sobre todo a la digitalización, porque, bueno, pienso que nosotros, corrígeme Alfredo, que conoces bien el proyecto, hacemos economía circular en 2 de las 3 R's famosas que trata la economía circular, sobre todo en reutilizar y reducir, y lo hacemos con tecnología, no hacemos el tratamiento de residuos per se, ni... De hecho, no generamos residuos, sino que trabajamos con servicios. Tú sabes bien que pues nosotros aprovechamos las plazas de parking privadas en el centro de las ciudades para hacer un sistema de alta rotación, ofrecer plazas reservadas a los coches, a los vehículos, y bueno, pues que así puedan reducir las emisiones al reducir el tiempo que tienen de búsqueda de aparcamiento. En este caso, simplemente no es porque vayamos a pedir las subvenciones ni las ayudas, sino como reflexión para que quizá pues esto se amplíe esta cultura de economía circular pues a empresas un poco también del ámbito digital, no solo porque al final eso, yo creo que el público en general le hablas de economía circular, de reciclar, de reutilizar, y sí, se acuerdan de la chatarra, de la viga que sirve, que se puede fundir 40 veces, o de cuando va a reciclar el vidrio al contenedor verde. Pues, está bien permear a la sociedad, por eso, que vayan cogiendo este concepto de economía circular, que lo oigan a menudo y tal, y luego ya dar el saltito ese a todo el tema digital. Pero bueno, como reflexión, o sea que simplemente que contéis con nosotros para lo que, ya sabes tú, Alfredo, para lo que necesitéis. Y oye, que es un placer escucharos y la verdad es que ha sido muy instructivo escuchar a Martín y a Eva y bueno, he aprendido un rato. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que iniciativas como la tuya, por ejemplo, que no sé si son bien conocidas, contribuyen de una manera directa y clarísima a hacernos además la vida más sencilla y más cómoda a los demás, con lo cual en este caso además tiene unas ventajas bien evidentes y elimina externalidades que tiene el sistema que luego no se miden, porque no se mide lo que supone precisamente, pues por ejemplo, toda esa circulación o todo ese gasto, toda esa ineficiencia que tiene el modelo y que servicios como el vuestro os contribuye a quitar. Así que muchísimas gracias, Alfonso. En el chat veo que Martín, si me permites sí, perdona, Eva, sí, apunte, disculpa. La digitalización es clave. Si no estoy en un error, el plan de recuperación
que la parte española para poder presentar, digamos, los proyectos que en España podrían acceder a los fondos europeos, creo que marcan como línea prioritaria la transición ecológica y la digitalización. Esas dos líneas de actuación son fundamentales. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Eva, perdona. Veo en el chat que hay dos preguntas, además de dos personas muy conocedoras y muy involucradas en la gestión medioambiental. Está José Luis Vaquero de Ergón y Mónica Mañuco. ¿Qué tal, Mónica? Que te veo ahí. Muy bien, todo muy bien. Ahora estoy lanzando una pregunta también por el chat. Vale. Vale, bueno, pues respecto de las previsiones que existen en la legislación para el tema de los subproductos y la legislación que la acompaña, como ha comentado Eva, ahora estamos en la fase de revisión del anteproyecto ley. El anteproyecto ley parece que ya cambia y vuelve un poco al modelo del 98 en cuanto a que sean las comunidades autónomas las que digan qué es y qué no es. Y parece que va a facilitar el tránsito de residuo a su producto y a la pérdida de condición de residuo. Sin embargo, no estoy yo muy seguro. Yo tengo un defecto profesional y es que cuando se hizo la ley de envases y residuos de envases, tú igual te acuerdas, hubo 18 anteproyectos en la etapa de Isabel Tocino. Bueno, yo me los leía los anteproyectos porque era muy joven y tenía mucho entusiasmo y tal. Ahora ya solo me leo ya cuando está publicado en el boletín oficial, casi, ¿sabes? Porque me desgasta mucho seguir tanto anteproyecto. Así que igual Eva, que está muchísimo más al día, nos puede decir, porque como coordina el grupo que se encarga específicamente de esto a nivel nacional y recibe las alegaciones y las aportaciones del resto de compañeros, nos puede decir un poco por dónde van las previsiones para la regulación de los subproductos y la pérdida de condición de residuos. Voy a dar un breve apunte, pero lo que no sé es incluso si a lo mejor el representante Sodercan tiene quizás algo más de implementación que añadir. El marco europeo es el que establece esta modificación que recoge el anteproyecto de ley de residuos. Podríamos decir que es prácticamente literal. El hecho de que se pueda, las figuras legales de subproducto o de fin de condición de residuo, digamos que se facilitan efectivamente para que se puedan hacer estas declaraciones o autorizaciones en el ámbito autonómico. Pero también es verdad que al mismo tiempo esto genera un cierto desequilibrio o posible ruptura de la unidad de mercado en un país como España, pues eso, donde tenemos el ámbito regional y las fronteras, ¿no?, de alguna manera entre comunidades autónomas y cómo viajarían estos residuos o productos. Pero sí, la tendencia en términos generales viene del ámbito europeo, por tanto eso se tiene que transponer sí o sí de esa manera. No sé si el representante de Sodercan quiere añadir algo más, si no, si queréis os doy algún matiz adicional. No, por mi parte la verdad es que, Eva, no tengo nada más que añadir. La verdad es que estamos ahí un poco a la expectativa, como bien decía Martín, pues está continuamente evolucionando, los cambios son continuos y estamos ahí a la expectativa a ver qué es lo que se va produciendo y cómo se van generando las diversas modificaciones y si solvente esta situación actual. Sí, si queréis por añadir un apunte adicional. Cuando intervino en COE la subdirectora general de Economía Circular del Ministerio, explicaba que pues, efectivamente este cambio se produce porque hasta ahora, aunque ya existía en España un procedimiento para la declaración de subproductos y también otro para lo que es el fin de condición de residuo, pues bueno, se había visto que no avanzaban las solicitudes. Y que había casos que es verdad que eran muy incluso quizás de una propia empresa, de la propia actividad de una empresa. Vosotros que sois empresas os habéis visto con estas dificultades. Entonces, aunque esa va a ser la práctica a partir de ahora, sí al mismo tiempo, a medida que se vayan generando estos casos y se vayan autorizando, en la medida de lo posible se van a llevar al ámbito estatal. Si se puede reproducir esa situación en el ámbito general, se van a desarrollar las correspondientes órdenes ministeriales para que eso sea aplicable en el ámbito de todo el Estado. Y al mismo tiempo esto se tiene que comunicar a la Comisión Europea
para que se haga el mismo ejercicio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Hay que tener en cuenta al final, los que ya tenemos cierta edad, que las políticas de gestión de residuos requieren su tiempo para su desarrollo e implementación. Si comparamos España con los países de Hispanoamérica, Latinoamérica, muchas están todavía en la fase de copiar quizás un poco lo que estamos haciendo aquí, y si comparamos España con Holanda, no estamos al mismo nivel de Holanda. Entonces, esto es como cuando tienes niños, prueba-error. Hay que ir aprendiendo con la práctica, pero no dejéis de comunicar y de contar lo que ya se está haciendo, de registrarlo. Requiere mucho tiempo y recursos económicos, porque es recursos humanos y labores administrativas, pero es verdad que si no hacemos ese ejercicio, no estamos comunicándolo. Las palabras se quedan en el aire, y si no se hace todo de una manera armonizada, no se puede comparar y no se puede realizar la evaluación y el seguimiento. Eva, perdón, ¿algún plazo, una previsión o no sabes, totalmente no sabemos todavía concretar nada, igual de tiempos o en base a tu experiencia o tu... Para las declaraciones de subproductos o de fin de condición de residuo, en principio, en la medida en la que me puedo perder un poquito porque va muy vinculado a la implementación de las comunidades autónomas, pero creo que la ley se podría considerar como aprobada a lo mejor hacia finales del año próximo, del 2021, pero tenéis que tener en cuenta que las comunidades autónomas en el ámbito técnico ya están trabajando con esto. Por tanto, no dejéis de dirigiros a los representantes de vuestra comunidad autónoma para ver cómo lo van a implementar ellos, porque, como decía Martín, en cierto modo parece que es como volver a lo que ya estabais haciendo antes. Entonces, con toda seguridad, desde el ámbito técnico, aunque la ley no esté aprobada, ya se está trabajando en ello. Muchas gracias, Eva. Pregunta también Mónica, y no puedo estar más de acuerdo, y esto sí es más para ti, para Alfredo, si desde las administraciones públicas hay previsiones para fomentar la contratación sostenible, la contratación más ecológica, digamos, ¿no? No sé si tú tienes conocimiento, ya sea por la propia Sodercan o por otros organismos en los que colaboras. Yo la verdad es que no tengo conocimiento, pero sí que estoy convencido que al final esto en algún momento se va a implantar en el género y otros elementos debido a incorporación pública. No sabría decirte si realmente ya está o hay algún proyecto definido o está marcado, pero estoy convencido que efectivamente así será. El tema de la contratación pública es fundamental porque, aparte de que es un cliente muy importante, tiene un aspecto ejemplarizante, de escaparate, de muestra, y también vale para prueba. Ahora mismo hemos leído hace poco que se habían comprado una ingente cantidad de vehículos eléctricos para ir sustituyendo vehículos oficiales en la Administración Central del Estado. Bueno, pues eso hará que los veamos. Conozco un par de casos de concursos importantes de Cantabria que se han ganado por aspectos ambientales, pero eran concursos convocados en un caso por Mare, en el que tener o no tener una ISO 14000 o un certificado EMAS fue decisivo a la hora de quedarse con el servicio, un servicio además importante. Y conozco algún otro caso pequeño, casi testimonial, de suministros, pero la verdad es que aún el elemento de la circularidad y de la sostenibilidad no pesa lo bastante en un pliego como para que sea determinante. Siguen pesando más otras cosas. Seguimos avanzando poco a poco, imagino. El Ministerio de Fomento sí que tiene concursos en los cuales se incorporan en temas de vehículos eléctricos, de hibridación, cosas de ese tipo, que tienen una puntuación, pero no sé concretamente si eso es obligatorio o es propia iniciativa del Ministerio. No sé si realmente está ya como instaurado que sea obligatorio tener en cuenta esos criterios. Pero sin duda, yo lo que estoy convencido es que al final todo eso se va a acabar imponiendo. Además, lo que dices tú, hay que predicar con el ejemplo y es un elemento incentivador que va al final, digamos, tener esa parte de difusión y mecenazgo y adoctrinamiento, yo creo, en las empresas. Si me permitís. Perdona. Sí, era. Habla tú, Martín. Iba a decir que hay un mandato legal de fomentar y promover. Sí, con esa falta de determinación.
Creo que vais a tener que silenciar al conjunto de los participantes, que hay un poquito de ruido de fondo. Sí, efectivamente hay unos criterios de compra pública ecológica, lo que pasa que dentro es un tema difícil de implementar, ¿eh? Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Desde el ámbito de la construcción siempre nos hace llegar muchos comentarios porque tiene que cumplirse la normativa propia de producto. Cuando hablamos de los criterios de compra pública verde, los criterios ecológicos, al mismo tiempo tienen que cumplirse la normativa de producto. Si no sirve el producto para el fin que está diseñado, hablamos del caso de la construcción porque quizás es uno de los más complejos, donde introducir criterios ecológicos pues bueno, no es tan fácil. Pero existen unos criterios de compra pública verde que vienen del ámbito europeo. Y el cuadro ese tan complejo que os presentaba de indicadores de la Estrategia Española de Economía Circular, uno de los indicadores, y viene del ámbito europeo, es la compra pública ecológica, por tanto se va a promover. Y cuando se hablaba de que va a salir a consulta pública en España el primer plan trienal, pues es posible que también aparezca ahí algo más propio de compra pública ecológica, pero desde luego se tiene que empezar a medir ya porque está dentro de los objetivos generales en España. Perdón, buenas. Tenía una pregunta. Pido la vez. Era simplemente por saber si la propia administración, por ejemplo, a ver, mi empresa tiene la sede social en el País Vasco y, por ejemplo, en el País Vasco sí que se está trabajando una ley de administración ambiental vasca donde va a recoger todo este tema de los criterios, digamos, un poco del fomento de la compra pública verde, ¿no? Incluso va a establecer algún porcentaje obligatorio, ¿no?, a la hora de llevar a cabo proyectos y demás. Entonces, era simplemente por saber si la propia administración ya en su estrategia como administración ya está trabajando en estos frentes, porque esto es algo muy transversal, además. Entonces, simplemente era saber eso, porque yo obligatorio no. Vale, es un punto muy, muy importante, yo creo, porque cuando se hace obligatorio es cuando se empiezan a mover todas las fichas. Y entonces, bueno, simplemente era por eso, porque sí que hace tiempo, bueno, pues yo había oído, ¿no?, que en Cantabria, bueno, pues que se quería trabajar en ese ámbito, pero bueno, pues que igual es un tema que todavía está un poquito, ¿no?, por avanzar. Lo que pasa es que, no lo domino, pero sí que sé que existen, repito, los criterios a nivel europeo, los criterios de compra pública ecológica, que se anima a los Estados miembros a que lo lleven a la práctica. Y todas las iniciativas con carácter transversal en cada una de las políticas, llamémosle ya sectoriales, están incorporando la compra pública ecológica. De tal manera que el concepto de la transformación ecológica va permeando en cada una de las políticas sectoriales. Y la manera de materializarse al final llega al ámbito autonómico, y en el ámbito autonómico pues a lo mejor sí que establecen estos objetivos como el caso que estás presentando. Pero repito, no me queda más remedio que plantear sobre COE, desde la voz de COE, la dificultad que existe para algunos sectores de implementar estos criterios de compra pública ecológica. Sencillamente es sentido común y cumplir los requisitos que el propio producto necesita. Pongamos el caso de la construcción porque es uno de los más claros. No sé cuál es tu sector, discúlpame. Mónica es consultoría. Está silenciado, sí. Perdón, yo trabajo en una consultoría de medio ambiente, CIMAS Innovación en Medio Ambiente. Ahora, en concreto, que estabas comentando el tema del sector de la construcción, pues, por ejemplo, por apuntar, allí en el País Vasco y en otras comunidades que también hemos apoyado, pues se ha trabajado todo el tema del uso de los áridos reciclados procedentes de las plantas de valorización de residuos de construcción y demolición. Entonces, yo creo que ahí hay mucho, pues camino por hacer en algunas comunidades autónomas. Creo que se está trabajando bastante bien. Hay muchos proyectos, digamos, en los cuales han intervenido centros tecnológicos para hacer proyectos de demostración al respecto, para regular todos esos usos. Y, de hecho, ahora en concreto nosotros estamos en el País Vasco, se hizo una orden para el uso del árido reciclado en 2015 y ahora lo estamos revisando junto con Tecnalia, que es el centro tecnológico que a nivel de España es un referente, yo creo, en el campo de la
la construcción. Entonces, bueno, simplemente era por comentar que sí que a veces parece como que hay sectores pues, que les cuesta, qué tal, pero yo creo que es ponerse a caminar. Ya sé que son sectores pues, con hábitos adquiridos de mucho tiempo, que lo más difícil es cambiar los hábitos, pero yo creo que es un sector que tiene un gran impacto y que creo que se pueden hacer muchas cosas. Y de hecho, no hay más que mirar cómo lo hacen en otras comunidades autónomas, yo creo, porque al final es ver un poco, ¿no? Ponerse al día, ver qué cosas han funcionado, con qué problemas han encontrado, cómo han solucionado esas barreras. Entonces, yo creo que sí, bueno, que es muy importante, bueno, pues al final entrar en los sectores, que a veces que a priori parece como que bueno, pues que son trabas, que tal, pero yo creo que con buena intención, con disposición, viendo lo que se hace en otros sitios y ayudándonos entre todos, porque yo creo que es la clave, o sea, ayudarse entre comunidades autónomas, podemos avanzar mucho. Vale, pues tenía una pregunta desde SG Automotive. Hola. Bueno, hola. Lo primero, gracias por la iniciativa y, bueno, ya sabes que siempre he estado interesado en la economía circular, sobre todo por no contar los residuos metálicos que enviamos como residuo y que eso formase parte del ratio de residuo por unidad productiva o ventas que tenemos, ¿no? Y reducirlo por ahí. ¿Qué nos pasa? Que nos encontramos con dificultades a la hora de, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto de recogida selectiva de las brocas y electrodos de tungsteno para que eso vuelva a formar parte de como materia prima, porque realmente lo es, y que se recupere. Entonces, nuestro proveedor de esos dos elementos se lo quiere llevar, pero no es gestor. Entonces, tenemos el problema de que yo tengo que entregar un residuo no peligroso a alguien que no es gestor, para mí residuo, pero él lo va a reutilizar. He hecho la consulta a Elizabeth en la Consejería de Cantabria y estoy esperando que me confirme para no tener que hacer documento de identificación, trazabilidad, etcétera, ¿vale? Y entregarlo, porque además vamos a sacar lo vamos a vender. Eso nos pasa con esto de los electrodos, pero también nos pasa con el cobre, con el hierro, virutas de hierro, etcétera, todos los residuos metálicos que sacamos, que luego vuelve a formar parte de la cadena productiva como producto. Entonces, yo lo que quiero es no contarlo como residuo, que pasa a ser subproducto, porque me afecta desde mi punto de vista de objetivo en comparación con otras empresas de la multinacional, que nos estamos comparando continuamente. O sea, mi ratio de objetivo se me dispara porque lo que más me pesa, que es la chatarra, lo cuento como residuo, cuando no lo es. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, para Sodercan, entiendo que las subvenciones que se dan a las empresas está todo enfocado a la reducción, es decir, a cualquier tipo de iniciativa que permita no generar el residuo en sí. Esto sería lo primero, ¿no? No generarlo. Pero ¿cómo podemos acceder a eso? ¿Podría ser un proyecto que tengamos de reducción de chatarra, por ejemplo, en el proceso productivo para que no se genere? ¿Eso entraría dentro de una ayuda subvencionable? Bueno, muchas gracias, Antonino. Antes de que Alfredo te pueda comentar algo respecto de la ayuda, te diré que el ejemplo que has puesto es el ejemplo paradigmático de la incongruencia, tradicionalmente todos sabemos, es lo que te decía antes de la empresa, una de las sierras más grandes de España, un aserradero gigantesco, le tenemos aquí, todos sabemos dónde. Es el principal fabricante de Europalets y tal y cual. Bueno, pues cuando tú sierras un pino, te sale una tabla, pero también te sale otra cosa, que es viruta o serrín o tal, que se aprovecha directamente, que se vende, de hecho, y que es lo que se utiliza para luego hacer un mueble, ¿vale? Porque eso es un subproducto, porque eso es un residuo, perdón, si no lo es. Bueno, pues te tienes que tal y no sé qué y tal, y nos genera no sé qué, y eso es un ejemplo de libro. En el caso tuyo, hoy por hoy, al no ser que existe la posibilidad de descatalogar, desclasificarle, pues sí, pues te tendrá que hacer gestor, la persona esa, y te va a estar lastrando tus números, porque como en tu actividad tú no produces eso, pues entonces se convierte en un residuo por el famoso concepto de aquel que toda
producto tenga la obligación o intención de desprenderse de él. Y como el concepto de desprenderse de él, pues te podría poner un ejemplo que lo entendería Mónica muy bien, del País Vasco. En el País Vasco, las baterías que recargan todas las torres de telefonía, la misma empresa quería hacer lo mismo en el País Vasco y en Cantabria. Y en el País Vasco lo consideraron que reponer esas baterías y cambiarlas no era una actividad de gestión de un residuo de una batería, porque no era un residuo, esa batería se volvía a aprovechar. Y aquí en Cantabria decidieron que no, que eso, y entonces la empresa pues no lo hizo, no se dio de alta y no hizo la actividad. Así de sencillo, te puedo decir. Es decir, en principio has hecho lo correcto, que es ir a la consejería y que medio ambiente te diga lo que hay. Pero te puedes encontrar con estas situaciones que son intrínsecamente contrarias a la filosofía de la economía circular. Intrínsecamente. Una incoherencia brutal. Precisamente. Lo entiendo así y espero que me den la oportunidad de que lo entiendan como algo que está recuperando el proveedor y que salga como un albarán y ya está. Porque para mí, o sea, yo tengo que estar intentando que el residuo, por un lado, generar lo menos posible, está claro, pero por otro lado, del que saque y pueda vender, intentar tener un retorno económico. Así es. Y ahora mismo Sí. con el cobre, por ejemplo, el cobre tiene un ciclo de vida que lo puedes estar volviendo a fundir y volviendo a hacer materia prima y volviendo a fundir. Nosotros esto lo estamos contando como residuo. Residuo no peligroso, pero lo contamos como residuo y pesa mucho. Sí, sí. Entonces, de hecho, hoy he estado en contacto con nuestro gestor autorizado, porque mi idea es el año que viene no pesarlo, que no forme parte de mi objetivo de comparación con otras fábricas. Pero para hacer eso, primero tendría que tener una orden ministerial en la que el cobre se considera que cuando sale como residuo y va a volver a fundirse, sea un subproducto. Yo tendría que tener eso. Hace tiempo se hizo una reunión en las torres estas de Madrid. Se hablaba de la generación de residuos, de esta salida de órdenes ministeriales o de leyes o tal para que no se contasen los residuos, pero han salido 4. O sea, hay una de los corchos de los asientos o algo así, o de espumas y alguna cosa más, pero poco más. Y en el cobre, en el metal, que tiene un ciclo de vida continuamente circular, yo esto no lo puedo hacer. ¿Qué les he pedido? Les he dicho una declaración responsable diciendo que su actividad está dedicada a la valorización de metales, un compromiso entre ellos y nosotros, y por otro lado su certificación ISO 9000, en el que en el ámbito de la certificación está que la valorización es su proceso productivo. Y yo con eso lo voy a dejar de contar el año que viene. Es mi intención, vamos. Si quieres te lo comento luego por privado, ¿vale? Un poquito más, porque si no igual nos focalizamos mucho en esa cuestión, ¿vale? Y te lo puedo comentar. De todas maneras, si queréis, lo hemos dicho antes, el anteproyecto de ley de residuos prevé adoptar decisiones caso por caso. Entonces, la consulta que has hecho a la Administración del ámbito regional es lo propio, porque es que a lo mejor ahora no tienes que pasar por una orden ministerial. Lo que no sé es a partir de cuándo se va a poder aplicar eso, porque efectivamente igual hay que esperar a que se apruebe la nueva ley, pero a lo mejor desde el ámbito técnico se puede trabajar ya. Y por tanto no habría que esperar a esa orden ministerial. Dentro de lo que yo pueda decir, que me puedo equivocar, pero la intención es que eso se pueda hacer. Pero se tiene que medir y se tiene que contabilizar. Muchas gracias, Eva. Luego, Alfredo, yo no sé si aparte de reducir, en el sentido que comentaba Antonino, pues también se podía coger. También se va a coger. De todos modos, yo, Antonino, ahí te invito, ya que lamentablemente además no serán muchos los proyectos que se presenten, a que contacte con nosotros y podemos entrar en más detalle y nos comentes el proyecto y clarificamos cualquier tipo de duda que tengas. O sea, en ese sentido, nosotros encantados. También mi idea es comunicarlo internamente con los datos que he cogido de tu presentación y ver qué proyectos se pueden entrar ahí, no solo desde el área de medio ambiente, que es el área que llevo yo, sino también desde cualquier otro área y poder cuadrarlo dentro de la economía circular en cuanto a reducción. O sea, si hay proyectos de reducción de chatarra o de mejoras de ingeniería, etcétera. Yo creo que aquí es clave una cosa que había comentado Martín y que yo he hecho mía en sus palabras, y es que muchas veces estamos haciendo actuaciones que pueden encajar en lo que no es economía circular y no somos conscientes de ello. Y claro. Creo que estáis haciendo en vuestro día a día para mantener la competitividad de vuestra planta, y primero ante vuestros compañeros, que son vuestros principales competidores. Estoy convencido que hacéis en el día a día muchas actuaciones
que no sois consciente de ello, que en el fondo pueden acogerse a esta definición y a esta convocatoria. Por eso que una visión externa siempre nos puede ayudar, porque tenéis una visión un poco más global. Nosotros estamos muy cerca del árbol, ¿no? Dentro del bosque. Vale. Nosotros encantados, o sea, lo vemos si quieres con más detalle y nos podemos ayudar, encantados. Bien. Perfecto. Y lo otro yo te lo mando por mail desde COE, ¿vale, Antonino? Porque como me ha pasado un montón de veces ese mismo problema, pues el famoso problema es el concepto, que como decía Airbag, el concepto es el concepto, ¿sabes? Y entonces el concepto es si tienes obligación o intención de desprenderte de él. Y ahí ya tenemos para lo que quieras. Bueno, José Luis Vaquero de Ergom hacía un comentario en el chat sobre el tema de favorecer la proximidad. La proximidad, aparte de que es un principio rector de la política medioambiental de la Unión Europea en la gestión de residuos, como puede ser cualquier otro, el principio del que contamina paga, el principio de proximidad y la actuación más cerca. Es cierto, hay que intentar favorecer la utilización de estas cosas y si se traen de fuera, pues evitar costes. Lo que pasa es que, claro, por lo general, muchas veces nos encontramos con que son sustancias que no tienen un alto valor añadido. Ergom, es una fundición muy importante, puntera en su tipo de estufas y en su tipo de fundiciones. Lo que pasa es que, bueno, que el tema luego de los costes, pues es ya un factor que hay que tener en cuenta, claro, para que sea, desde un punto de vista de la eficiencia y de la eficacia también, si merece o no merece la pena, ¿no? Pero está claro que aún subyace cierta reticencia, es decir, el concepto facilitar y el concepto voy a verlo para que esté medio lleno en vez de medio vacío y voy a ver si puedo ser facilitador de esta entrega, de esta transacción, porque se hace sin poner en peligro el medio ambiente. A veces es eso, un tema estrictamente burocrático, de que es que aquí tiene el código no sé qué, pero tú sabes perfectamente que esto es perfectamente inerte, que no va a contaminar nada, cero. Pero estamos ahí, es que tiene el código, pues ya, vamos a ver. Un código, porque la gestión de residuos es para evitar que se acabe transfiriendo contaminación al medio receptor, que es para eso, que no es porque tenga un código. Pero bueno, hay que esforzarse. Martín, si me permites, quizá también puedo hacer un apunte. El Plan Europeo de Economía Circular y todo como consecuencia del coronavirus, las políticas, o sea, de alguna manera defender las políticas locales o promover las políticas locales también se está impulsando. Al mismo tiempo que existen ciertas fricciones con lo que es la libertad de movimiento de personas y bienes en el ámbito de la Unión Europea, las circunstancias del coronavirus han demostrado que si no hay un autoabastecimiento a nivel local o estatal de lo necesario, hay una ruptura en la cadena de suministro. Entonces, esto es una novedad que surge como consecuencia del coronavirus y al mismo tiempo hay que analizar también esta oportunidad. Muchas gracias, Eva. Me preguntaban también el riesgo de que se van las tasas de los vertederos. Pues sí, efectivamente, eso va a ser así. Es decir, se va a encarecer el depósito en vertedero a nivel nacional y luego cada comunidad podrá hacer lo que quiera, subirlo más o menos, pero desde luego sí, eso puedes contar con ello. Ayer presentaron los presupuestos, el borrador de presupuestos generales del Estado y en los discursos del Gobierno ya lo anunciaban. Se tiene que establecer a través de la normativa sectorial, como es el caso del impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que viene, como sabéis, en el anteproyecto de ley de residuos, y para el caso del depósito en vertedero sí que creo que dijeron que lo que se iba a buscar era armonizar lo que hay en el ámbito autonómico y, por supuesto, promover la creación de estos mecanismos para que sean disuasorios. El depósito en vertedero de residuos y todo lo relacionado con la mejora en las políticas de gestión de residuos, etcétera. Bueno, pues ya nos hemos alargado un poquito más y agradeceros a todos la atención, la participación, el interés que demostráis por este tipo de cuestiones y muy especialmente, por supuesto, a Alfredo y a Eva, a Sodercan y a COE de España
porque siempre las dos organizaciones están ahí, siempre podemos contar con ellas, con su colaboración, con su ayuda, y además están trabajando muy duro para ayudarnos a todos, tanto a las empresas como a las patronales, como para ayudaros también a vosotros, que a fin de cuentas sois la razón de que existamos los unos y los otros. De modo que muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Eva, y bueno, tendremos más ocasión de encontrarnos, sea presencial o telemáticamente. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Gracias a todos por participar.